Y en esta mañana nosotros a través de 1 San Juan capítulo 1 también veremos la gracia de Dios también por medio de la Santa Escritura. Primero voy a leer 1 San Juan capítulo 1, el versículo 1 adelante. 1 San Juan capítulo 1, el versículo 1 adelante. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Os anunciamos: Dios es luz, no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hasta el versículo 10. Nosotros estamos muy agradecidos de estar junto con los hermanos. Físicamente nosotros no estamos juntos. Yo estoy aquí solo enfrente de la cámara. Estoy compartiendo para los hermanos ante el Señor. Pero pronto Dios nos ayuda. Nosotros estaremos juntos. Tenemos mucho agradecimiento y mucha esperanza ante el Señor. A través de coronavirus, al principio yo pensaba, ¿cómo nosotros podemos servir al Señor? No podemos salir, no podemos visitar a los hermanos, no podemos también predicar como campaña evangelística. Pero a través de ese tiempo, Dios nos dio la oportunidad de anunciar el Evangelio por medio de un ministerio de transmisión. Yo no imaginaba hoy en día cómo Dios había preparado para nosotros, para predicar, para compartir la palabra del Señor. Por eso, desde hace unos días, nosotros también podíamos participar en el retiro espiritual sudamericano. Fue una bendición muy grande. Continuamente, los hermanos me están escribiendo su testimonio, me están mandando sus grabaciones del testimonio por medio de WhatsApp. Cuando yo escucho su testimonio, yo estoy muy agradecido. Dios había preparado todo. Al principio, yo quería hacer solamente nivel nacional de Perú. Pero cuando yo consulté al pastor Lim, él es el encargado de todo Sudamérica, él me daba el consejo: no, pastor Daniel, solamente en Perú. Haga todo nivel sudamericano. Converse, por favor,
con el pastor de Argentina. Inmediatamente yo le llamé, consultaba con él. Luego yo consultaba con los pastores directivos aquí en Sudamérica. Nosotros estábamos de acuerdo, de repente preparábamos y podíamos transmitir. Además, yo pensaba transmitir en otros países, tiene que hacer, porque yo pensaba, ay, no estamos dispuestos para hacer en eso, pero el corazón de Dios era diferente. Daniel, desafíe. Yo tengo todo, con mucha humildad, falta muchos. Casi nosotros no teníamos equipos, pero una parte estábamos muy agradecidos, estábamos muy apenados y comenzábamos a transmitir. Durante la transmisión se apagaba el equipo, no funcionaba el programa de una manera y otra. Una parte estábamos aprendiendo, estábamos transmitiendo. Por el apoyo de los pastores, de los hermanos, y nosotros podíamos terminar el retiro espiritual online sudamericano. Yo estaba muy agradecido, pero otra parte me sentía muy apenado, muy avergonzado delante de Dios. Porque hace 6 años Dios me había hablado que trabajara en esa área. Pero mientras yo miraba a mí mismo, yo no podía avanzar. Pero a través de coronavirus ya no había otra opción. Sí o sí, yo tenía que hacer. El Espíritu Santo me hablaba muy fuerte. Daniel, tú hace 6 años me hubiese escuchado mi palabra. La misión o el ministerio de transmisión aquí en Perú habría crecido de una manera y otra. Me sentía muy, muy apenado con el Espíritu de Dios. Él me hablaba. Él me daba la oportunidad. Pero mientras me quedaba dentro de mí mismo, como yo rechazaba la voluntad de Dios, como yo estaba rechazando el desarrollo de la iglesia, la bendición de los hermanos. Terminamos muy bien por el apoyo de la iglesia, de los hermanos. Pero una parte, Dios me habló claramente. Realmente, cuando una persona no camina por la fe, no actúa con la confianza de Dios, mi corazón cómo se convirtió contra la voluntad de Dios. No por un punto moralidad. Aparentemente yo también servía, trabajaba, dedicaba. Pero al fondo de mi corazón, ¿cómo estaba yo? Yo estaba caminando a mi manera. Es incorrecto delante de Dios. Por medio de este retiro espiritual sudamericano, yo quería ser solamente mí mismo. Pero la iglesia, la visión de los siervos era diferente. ¿Cuántas veces yo no consultaba? Porque yo me quedaba adentro de mí mismo. Además, cuando nosotros trabajamos juntos, Centroamérica con México, todos los países de Sudamérica, cuando nosotros escuchamos el sermón de culto de la Pascua de nuestro pastor, el comentario cada vez que subían más, 4,000 comentarios, subían y subían, con testimonio, agradecimientos. Yo estaba tan agradecido porque nuestra misión desde 1995 humildemente comenzó la misión de Internet. Dios le había dado esa visión a nuestro pastor. Desde aquel momento él humildemente comenzó a predicar.
Yo estaba pensando, Dios le había mostrado esa visión. ¿Por qué mi corazón está tan lejos? Aparentemente, como pastor de la iglesia, como misionero, pero adentro de mi corazón, Dios le había mostrado muchas visiones. Ministerio de internet, ministerio de alabanza por medio de coro gracia, ministerio de educativo, ministerio de congreso líderes cristianos. Hay varias visiones. Dios le ha mostrado a nuestro pastor. Él ha vivido conforme esa guía del Espíritu Santo. Nosotros estamos viendo los frutos, pero mientras yo crea en mí mismo, esa visión no era mío. Simplemente yo miraba, no puedo, no soy, muy difícil. Esta vez me arrepentí delante de Dios, Señor. Yo no voy a vivir más en esa forma. Soy desobediente. Tanto tiempo yo he pisoteado la voluntad tuya. Ahora, desde este momento adelante, yo también voy a imitar, voy a seguir la guía de nuestra iglesia, voy a imitar a mi pastor. Yo también quiero dedicar mi corazón, como la visión que Dios le ha dado a él, a mí también. Por eso nosotros organizamos el tiempo para anunciar el Evangelio por medio de la transmisión. Yo estoy muy agradecido por el apoyo de los hermanos. Nosotros por eso aquí estamos. Gracias por la visión de la iglesia, por la guía del siervo. La maldad no es mis errores. La maldad verdadero es yo no recibo la visión de Dios, no recibo la guía de la iglesia y el siervo. Esto es la maldad. Yo anhelo que la iglesia bendiga nosotros para avanzar el evangelio, no solamente misioneros, también pronto todos los ministros de Perú, también Bolivia, Ecuador, Venezuela, a través de página web de Misión Buena Nueva de Perú, nosotros también vamos a presentar sermones, exposiciones de los siervos de Dios, para que los hermanos que tengan más la riqueza en la vida de nosotros. Yo también quiero invitarle los hermanos, también quien tiene el corazón y talento que nos acompañe para que Dios utiliza nuestra vida. Esta mañana nosotros leímos Primera San Juan. Primera San Juan es una carta de apóstol Juan. Pero muy interesante esa carta, no hay saludo. Normalmente, cuando una persona escribe una carta, saluda, ¿cierto? Hay parte de introducciones. Hay saludo, comienza. Pero aquí no hay saludo. Directamente, apóstol Juan ya comienza su corazón hacia los hermanos. ¿A quién? En aquel momento que había recibido la salvación, que se congregaba en la iglesia. Y por eso, cuando nosotros leemos esa carta, nosotros podemos ver apóstol Juan cuando escribía, ¿qué tipo de propósito? Para que conozca a Cristo, para que tenga la vida eterna. Esto es el propósito. Por eso, mientras nosotros también leemos la palabra de Dios, podemos ver el mensaje principal, que es comunión. Comunión, muy importante.
a través del Evangelio que el Espíritu Santo nos ha dado esa oportunidad, tener la comunión con el Señor. Por eso, si nosotros leemos y San Juan menciona creer, pero primera San Juan menciona varias veces conocer, permanecer y amar. Según el punto de vista de apóstol Juan, 4 palabras podría comprimir la vida de creencia. Por eso, San Juan, primera San Juan, como lleva como un equipo, nos habla. Tú cree, tú conoce, tú permanece, tú amas. Por eso aquí, cuando nosotros leemos la Biblia, ejemplo, conocer en griego, ginosko. Primera San Juan menciona 21 veces, así menciona. Experiencia, ¿cierto? No solamente del conocimiento, experiencia. Sí, yo conozco, porque apóstol Juan, él conocía. Y luego también menciona, y permanecer. 18 veces menciona en griego meno. Permanecer en griego significa una raíz, una planta que tiene una raíz que agarra la tierra. Muy importante. Además, amar, total, sustantivo y verbo, 36 veces está hablando. Imagínense, cuando apóstol Juan menciona a través de esa carta, 36 veces está mencionando amar, ame, amar, Dios es amor. Por eso, cuando él era pastor de la iglesia de Éfeso, cuando los hermanos se le acercaban, Pastor Juan, quiero tener una comunión, siéntese. Ay, yo tengo ese problema, Apóstol Juan, ame. Por medio del Cristo, ame unos a otros. Ay, apóstol Juan, ¿no hay otra palabra? Sí, tengo otra palabra, ame. Si tú amas, todo va a solucionar. Ame a otro. Por eso nosotros llamamos el apóstol Juan el apóstol de amor de Dios. Así menciona. Por eso cuando nosotros, así como compartimos la palabra de Dios, nosotros también tenemos que pensar una cosa. ¿Cuál es la razón? Y apóstol Juan, cuando él escribió esa carta, ¿por qué no saludó? ¿Por qué él habló directamente? Muy importante, hermanos, nosotros también leer la Biblia, no solamente superficialmente, también entrar al fondo de la enseñanza para conocer la palabra de Dios. Muy importante. Por eso, para estudiar Primera San Juan, necesita estudiar, muy importante, al fondo del contenido. Porque él tenía que decirle en esa manera. En aquel momento, primer siglo de la iglesia primitiva, habíamos perdido la pasión del evangelio. Lamentablemente, en la historia de la iglesia, como hay una especie de, como una curva, sube y baja. Ya sabemos, apóstol Juan, cuando él era mayor, otros apóstoles que había partido de este mundo. Él se quedó hasta último tiempo y además, cuando él escribe esa carta, él veía los gnósticos con la falsa doctrina, cómo estaba entrando la iglesia, estaba engañando a los cristianos.
Y entonces él tenía que luchar. No es la verdad, ellos están hablando. Hermanos, nosotros también para comprender 1 San Juan, sí o sí necesitamos también comprender sobre gnosticismo. Eso es como etimología. Este término viene del latín tardío como gnósticos y del griego gnósticos, que se deriva ese gnosis, que significa conocimiento. Porque para ellos, muy importante, como conocimiento. Entonces ellos siempre dicen, según esta doctrina, ni la sola fe ni la muerte de Cristo bastan para salvarse, sino que se salvan y mediante la gnosis, que un conocimiento superior a la fe. Ellos siempre dicen, no solamente Cristo. Nosotros necesitamos entender algún conocimiento, no Cristo. Adentro de humanidad, al fondo hay un fuego. Ese conocimiento va a levantar. Lamentablemente, último tiempo del siglo I, cuando muchos cristianos habían perdido la pasión del Evangelio, el valor de Cristo, ese conocimiento comenzó a engañar a los cristianos. Lamentablemente, las iglesias se habían caído, se había aceptado ese pensamiento. Sí, es cierto, nosotros no solamente Cristo, nosotros necesitamos algo más. Con cuidado, hoy en día alguien dice, el evangelio básico. No, porque nuestra iglesia solamente habla. Con mucho cuidado, no tiene que aceptar ese tipo de pensamientos. El evangelio es la base, esto es nuestra vida, esto es el fin. Adentro del evangelio hay justicia de Dios, hay todos. ¿Dónde y cómo desarrollaba? El dato más antiguo nos llevaría a Atenas, año antes de nacer de Cristo, 400 años. Y la gnosis es una corriente filosófica que data desde los tiempos de Sócrates y Platón. Y entonces ellos estaban desarrollando una idea otra. Ellos siempre dicen, si no lo entiendo y no lo creo. Y quiero conocerlo todo. Por medio de esa enseñanza comenzó a engañar a las personas. Y la ideología que supone la salvación solo espiritual, y ellos están hablando en donde el cuerpo por ende la moral no tienen valor, por medio de un conocimiento que solo lo saben algunos, sin importar la fe ni obras. Ellos buscan conocimiento. Ya tiene el conocimiento, está bien. Pero la sangre de Cristo, eso no es importante. Por eso, ellos siempre, como en su etapa inicial, gnosticismo se dividió en gnosticismo pagano y cristiano. Muy importante, hermano, nosotros saber este fondo. Cuando la gente no sabe bien el fondo de 1 San Juan, solamente la gente toma 1 o 2 versículos y luego aplica hoy. Por eso choca mucho. Por eso el propósito fundamental de los gnósticos y el principal aspecto que caracteriza este tipo de doctrina es que los iniciados consideran que no pueden recibir la salvación por medio de la fe debido a que ellos no creen en el perdón de pecados ni tampoco en el sacrificio de Cristo. Entonces, y ellos están diciendo, ya no por medio de Jesucristo, ¿cómo ellos pueden entonces lograr en eso? Ellos que tienen pensamiento que proponía que Jesús no era un ser divino. Ponga atención. Pero lamentablemente, muchos cristianos habían caído en ese tipo de falsa doctrina. Había perdido el valor del Señor.
había perdido la pasión del Evangelio. Hermanos, hoy en día la dificultad de los cristianos no es hambre, no es coronavirus. A través de las dificultades, situaciones, yo he visto cómo nos ayuda a unir nuestro corazón, apreciar entre los hermanos, con su iglesia, con su pastor, uno y otro. Por eso la dificultad no es el problema. La dificultad verdadero, autoconfianza, viene ya con mucho materialismo. Esto es realmente nosotros tenemos que pensar bien. Por eso dice, surge la doctrina del cuerpo aparente de Cristo. Ellos, ¿cómo están diciendo? Siempre hay tres partes: mundo material, el mundo de la mente, el mundo espiritual. Por eso cuando una persona comienza como un nivel, ¿cierto?, de este mundo material, ya cuando termina un curso, sube. Cada vez depende del conocimiento y luego ellos siempre están hablando. Yo ando ante Dios. Yo tengo la luz. Yo tengo la comunión. Claro, yo tengo la santidad. Claro, yo tengo el crecimiento. Y entonces cuando los cristianos escuchaban en eso, wow, yo no tengo. Ellos siempre le preguntaban, ¿tú andas con Dios? ¿Tú tienes esa luz? ¿Tú tienes ese conocimiento? No, tú no tienes. Ellos, ¿cómo hacían? Por su conocimiento, condenaba, separaba, dividía la iglesia. Aparentemente ellos hablan bonito. Filosofía de gnósticos atrae de la filosofía, Egipto, Persia, India, todo mezcla con el tiempo. Ellos también tenían una idea. Entonces, todo material es malo, solo espíritu es bueno. Y entonces ellos, así se formaban dos partes. Uno es maltrataba su físico. Yo no puedo permitir. Otro es, ya la carne es mala, ya así es mala, ya no importa. Así va, totalmente perdido, desviado, otro lado. Cuando ellos comienzan, ¿no?, un curso de ellos, se llama Mundo de Conocimiento, ellos tienen casi 30 grados. Entonces, nuestro Dios se llama Demiurgos. ¡Ay, Dios muy inferior! Así, ustedes no saben. Nosotros tenemos bastante conocimiento. Y entonces cuando la gente ya había perdido este valor del Evangelio, entonces nuestro Dios es Dios inferior. Claro, nuestro Dios se llama Butos, eso lleno de luz, esto lleno de conocimiento. Lamentablemente, cuando la gente se pierde el valor del Evangelio, ¿dónde deposita su corazón? La gente que busca, no busca la palabra de Dios. Busca filosofía, busca la enseñanza, metodología. Hermanos, hoy en día nosotros, ¿qué necesitamos la iglesia? Volver a la palabra de Dios. La vida de creencia no tan complicado. A través de la palabra de Dios, el Espíritu de Dios nos enseñará. Entonces, ellos ¿cómo tratan? Jesús como un hombre en la historia, porque ellos no aceptaban, Él es Hijo de Dios, Él es su único Salvador, no aceptaban, porque ellos ¿cómo engañaban? Cristo nació, Él nació en este mundo y luego cuando Él recibía el bautizo a través de Juan el Bautista, el Espíritu de Dios llegó a él. Y luego alquilaba su cuerpo, manifestaba la obra de Dios. Cuando Jesucristo fue crucificado, antes de morir, el Espíritu se burlaba y se salió.
Cuando la gente se apartaba de la palabra de Dios, la gente ¿cómo escuchaba? Por eso apóstol Juan estaba exhortando. ¿De qué está hablando? Yo palpaba, yo tocaba, yo he escuchado, yo vivía con él. Yo he visto, él es hijo de Dios. No se han engañado por la trampa de Satanás. Hoy en día, lamentablemente, muchos cristianos también es engañado por Satanás. Hermano, ¿quién es bienaventurado delante de Dios? Conocer a Cristo. Hermano, ¿dónde está la vida eterna? Conocer a Jesucristo. No sean engañados por Satanás. Hay tipo de gnosticismos y comprende la integración de una serie de doctrinas. En este sentido existen cierto tipo de como gnosticismo, cristianos, moderno, pagano, esotérico, primitivo, luciferino. ¿Por qué yo estoy explicando en eso? Porque nuestro hermano, muy importante saber. Si usted sabe, Satanás no se puede engañar. Pero si usted no sabe, cuando la trampa de Satanás, cuando nos acerca, no saben cómo debe defender, ni saben cómo puede distinguir. Por eso la iglesia tiene la responsabilidad, el siervo de Dios tiene la responsabilidad de apoyar a los hermanos, el gnosticismo y Dios. Dios no es una persona, es una energía impersonal. Cristo cósmico y es la energía crística y presente cada ser y en el ser total. Jesús de Nazaret es solo una de las muchas figuras históricas en las que se reveló, es naturaleza crística. El Espíritu Santo es el nivel más íntimo y personal. El mal y la culpa y el pecado no existen. La salvación es una evolución espiritual cuya finalidad es alcanzar la iluminación. Entonces, ellos totalmente estaban contra la palabra de Dios. Aparentemente aprovecha, utiliza toda la palabra, pero nada que ver. Por eso apóstol Juan estaba criticando, hablando. ¿De qué está hablando? Proviene de griego, gnosis. Ellos buscan conocimiento. Supone la salvación solo espiritual, donde el cuerpo por ende la moral no tienen valor por medio de un conocimiento que solo sabe alguno, sin importar la fe ni obra. Necesita solo conocimiento, logre un conocimiento. Y el problema, y ellos en aquel momento, como ellos estaban hablando, docetismo. Docetismo, eso era una rama de gnosticismo, influencia por el cristianismo, y enseñaba Cristo no se encarnó, porque la carne, como toda materia física es mala, creía que Jesús era Dios, pero no podían creer, y que Dios se haría un ser humano de carne y huesos. Por eso acaba de explicar, ¿cierto? Ellos, como le explicaba, Jesucristo recibía el bautizo, el Espíritu de Dios llegó antes de morir. Cuando fue crucificado, se burlaba al humano, se fue. Totalmente la enseñanza de la palabra de Dios, nada que ver ese tipo de ideas. Ese tipo, docetismo, viene la palabra para parecer, significado que Dios solo parecía haberse encarnado en la persona de Jesús. Era un ser espiritual disfrazado como humano, pero no era un ser humano de verdad. Decadencia moral y ascetismo extremo. Hermano, tal vez como esta mañana, ay Dios, con toda mi familia, yo queríamos escuchar la palabra como clase de la universidad, dolor de cabeza.
No, muy importante, por favor. ¿Qué le parece cuando usted a veces come la comida? A veces no solamente come favorito solo para usted, ¿cierto? Hay alguna comida dura, hay alguna comida suave, alguna comida picante, como igual la palabra de Dios también, muy importante. Características doctrinales del gnosticismo, iniciática, enseñanza para salvarnos solo es para los que inician en el conocimiento de un gnóstico superior, dualista. Hay que superar el espíritu humano del cuerpo, el cuerpo no es importante. Imagínense, ellos dicen, ya no importa. Por eso más adelante voy a explicar, ellos pecaban, robaban, adulteraban, fornicaban. ¿Cómo es posible? Usted fornicaba. Yo no fornicaba. Entonces, ¿quién fornicaba? Mi carne fornicaba, pero mi espíritu no fornicaba. Ahora nosotros cuando escuchamos, ¿cómo es posible? Puede hablar. Cuando la gente acepta ese tipo de filosofía, así la gente se equivoca. Autosalvación. Solo con nuestro esfuerzo, técnica, nos salvamos. Individualismo. Nos podemos juntar, pero solo yo puedo salvarme. Ni moral, si es mala, le puedo reparar. Solo yo practicando todo lo anterior no es y cancelable por ninguna otra moral. Entonces, hoy en día, ¿cierto? ¿Alguna filosofía? No, depende de ti. Si tú es su fuerza, tú puedes lograr. Por eso la palabra de Dios nos enseña sobre la parte que es secta y herejías. Alguna persona, ¿cierto? Secta, herejía, pero no sabe qué significa secta y herejía. Primera San Juan, capítulo 4, el versículo 1. Luego hay varios versículos. Capítulo 2, el versículo 26, 3, 7. Segunda de Corintios, capítulo 11, el versículo 3. Primera de Timoteo, versículo 1. Segunda de Corintios 11, el versículo 13 al 15. No alcanza el tiempo, no podría buscar todo, pero personalmente usted podría buscar. Primera San Juan capítulo 4, el versículo 1 que dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hoy en día también, sutilmente está engañando a las personas. Muy importante, hermanos, cuando una persona habla su doctrina, muy importante, cristología, cómo interpreta Cristo para usted, para ustedes, cómo funciona Cristo. Él es su único Salvador. Él realmente llevó todos sus pecados. Él fue crucificado, fue sepultado, Él resucitó. Cristo es entre tres dioses uno, Padre Celestial, Hijo Jesucristo y Espíritu Santo. Muy importante. Por eso, apóstol Juan, con mucho amor, quería explicar. Primero Juan, capítulo 12, el versículo 26, os he escrito esto sobre los que os engañan. Primera San Juan 3, 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Porque muchos cristianos, lamentablemente, habían sido engañados. Segunda de Corintios 11, 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Primera Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que los postreros tiempo algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Imagínense, negando a Cristo, rechazando a Cristo, no reconoce Él es su único Salvador.
¿Por qué? ¿Por qué tan importante Jesucristo? Él es Dios vivo. Por eso aquí, cuando nosotros observamos, los falsos y profetas nunca han escuchado del Señor, pero hablan usando el nombre del Señor. Y entonces ellos negaban a Jesucristo, ellos no aceptaban como Él es Hijo de Dios, y ellos no aceptaban Dios vivo vino al mundo con su carne. Por eso, cuando nosotros hablamos secta y herejías, este punto nuestro hermano muy importante. ¿De dónde viene esa palabra? Secta. El término castellano, secta, provenir del latín sequi. Seguir, que se aplicaba a las escuelas de filosofía. ¿Y dónde viene sectator o sectatorios? Y adherente, seguidor, se refiere seguir a un maestro o líder. Eso significa secta. ¿Qué significa herejía? La etimología griega de la palabra que proviene y airesis. ¿Qué significa una elección o un grupo de creyentes? Es una escuela del pensamiento, una opinión particular o específica sobre un punto de doctrina determinado. Y hoy en día el problema, la gente habla, pero no sabe. Yo le pregunto, ¿qué significa secta? Yo no sé, pero mi pastor dice, así no se puede hablar. Por eso ahora estamos hablando realmente qué significa secta y herejía. Define secta como conjunto de seguidores de una parcialidad religiosa o ideología, pero al agregar los sinónimos incluye herejías. Por eso el líder de la secta, generalmente ellos ¿qué dicen? Yo tengo la voz de Dios. Yo hablo así Dios habla. Así ellos hablan. Tienen un fundamento autoritario que es diferente o paralelo de la Biblia. Ya nosotros sabemos, ¿cierto? La palabra de Dios es máxima autoridad para los cristianos. No hay otro. Reclaman ser lo único poseedores de la verdad, rechazan las otras expresión de fe. Ellos siempre dicen, único, somos únicos. Nosotros hablamos, esa iglesia única, solamente así yo hablo, yo soy único. No aceptan, único es la palabra de Dios. Pero así una manera y otro engañan. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ¿cómo Satanás engaña a nuestros corazones? Y por eso nosotros a través de la palabra de Dios, como el poder de la palabra de Dios nos ayuda para quitar realmente de esa también cadena de Satanás por medio de la palabra de Dios. Ahora voy a leer un versículo, capítulo 1, el versículo 1. Primera San Juan, capítulo 1, el versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestra mano tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta cosa os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Primero, habla. Yo escribo esa carta para que tenga el gozo. El propósito, hay varios propósitos, sale. Pero número 1, yo escribo esa carta para que ustedes que tengan el gozo. ¿Por qué tenemos el gozo? Yo tocaba a mi Señor.
yo veía directamente a Él. Yo escuchaba directamente su voz. ¿Eso qué quiere decir? No sean engañados por gnósticos. Nosotros tenemos nuestro único Salvador Jesucristo. Él está exhortando. Porque usted habían alejado del Señor. Porque usted está recibiendo una falsa doctrina. Realmente no hay otra salvación a través de Jesucristo. A través del Evangelio. Él nos justificó, Él nos santificó, Él nos hizo perfecto para presentar delante de Dios. Él está hablando seriamente, con mucho amor. Hoy en día, lamentablemente también, mientras vivamos en este mundo, nos encontramos muchas circunstancias. No tiene la base de la palabra de Dios. Hermanos, con todo mi corazón, humildemente, yo le pido. Nosotros en la madrugada dedicamos 20 minutos. Madrugada 20 minutos, ¿cierto? En vez de mirar mi celular, 20 minutos. Podemos leer 10 capítulos. Cada capítulo, 2 minutos. Así está leyendo. Después de desayunar, otro 20 minutos. En vez de mirar su Facebook, otra vez. Después de almorzar, otro 20 minutos. Antes de dormir, otro 20 minutos. Solamente 20 minutos. Madrugada, mañana, tarde, antes de dormir. Cuando nosotros sacamos, se llama tiempo de pedazos. Nunca ponga, esa hora voy a leer la Biblia. Así no. Eso sí, estilo de estudio bíblico, sí tiene que sacar el tiempo, pero tenemos que aprovechar, se llama tiempo de pedazos. Hay mucho pedazo en nosotros, ¿cierto? Sí, después de comer, después de terminar. En aquel momento aprovechamos ese tiempo, así solamente tiempo de pedazos, una vez por mes. La Biblia completa podemos leer. No tan complicado. Porque muy importante, ¿por qué? Conocer la palabra de Dios. Si tenemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos guía. Hermano apóstol Juan, él está muy triste, está muy enojado. ¿De qué está hablando? Yo he tocado a mi Señor, yo he palpado a Él, yo estaba con Él, yo caminaba junto con Él. Yo he visto. Dice que no es Dios. Dice que Él es un humano. ¿De qué está hablando? Yo tengo verdaderamente comunión. Si usted quiere tener la comunión, yo tengo la comunión verdadera. ¿Por qué tú no aprovechas? Ahora Él está casi rogando con todo su corazón hacia nosotros. No sean, por favor, engañados. Satanás a través de su pensamiento continuamente está metiendo sus ideas. Dios trabaja por medio de la palabra de Dios. Ahora aquí el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad. Ahora Él dice, realmente tenemos la verdad. Nosotros andaremos bajo la luz. Si tenemos la verdad, el Espíritu Santo mora en nosotros, el Espíritu Santo nos guiará. Ahora, aquí, apóstol Juan no está diciendo, ya usted conoce a Dios, no tiene que cometer ningún error. No está hablando en eso. Apóstol Juan, si nosotros andamos, si nosotros podemos andar bajo la luz, pero cuando comete error,
tú puedes buscar a la misericordia de Dios. Si tú te acercas a la luz de nuestro Señor Jesucristo va a quitar toda su oscuridad. Porque, hermano, muy importante el propósito del apóstol Juan, tener comunión. Nuestra vida de creencia muy importante. Satanás quiere tumbar nuestra base de nuestra de creencia. Primero, confianza en la palabra de Dios. Segundo, tener la cobertura de la iglesia. Tercero, guía de los siervos. Cuarto, tener la comunión entre los hermanos. 4 puntos. Si usted quiere construir una casa, necesita una base, unas columnas, ¿cierto? Vigas, como igual. La vida de creencia, usted también necesita base. La palabra de Dios y las columnas vigas, ¿qué es? Tener la cobertura de la iglesia. Alguien dice, no, ya yo conozco a Cristo, yo puedo servir al Señor solo. Sí, usted puede servir al Señor, pero eso no es bíblico. La enseñanza bíblica es tener la cobertura de la iglesia, recibir la guía de los siervos. Hermanos, esto es bíblico. Por eso Dios ha levantado a Abraham, Isaac y Jacob, José, Moisés, Josué. ¿Por qué Dios levantaba su gente? ¿Por qué Dios no hablaba directamente a cada uno del pueblo de Israel? Porque así no trabaja. Porque Dios, Jesucristo, levantaba 12 discípulos. Porque Jesucristo no trabajaba a cada uno. Ya el Espíritu Santo trabajará todo cada uno. Así no trabaja. Por eso Dios también levantaba los pastores para servir. Servir y a los hermanos y al evangelio. Aquí, cuando una persona tiene la verdad, no puede andar. Alguien dice, yo creo en Dios, yo tengo mucha comunión con Él, pero sí, todo miente, todo comete los pecados. Además, la gente como está diciendo, normal, no es la verdad. El versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Aunque usted había cometido error, pero si usted realmente tiene la comunión con Él, la sangre de Cristo puede limpiar perfectamente todos sus pecados. Ahora dice, algunas personas están diciendo, si usted ¿por qué? Había mentido. Yo no mentía. ¿Quién mentía? Mi carne, yo no mentía. Esa persona totalmente está equivocado, engañado. Pero la Biblia, ¿qué dice? Después de haber nacido de nuevo, si usted comete error, pero si usted tiene la comunión con el Señor, Él puede limpiar todo. Hermanos, algunos cristianos, después de haber conocido al Señor, se desvía, lamentablemente. Algunos hijos de Dios, después de conocer el Evangelio, se caen en las oscuridades, lamentablemente. Pero el Señor no lo rechaza. El Señor no lo condena. Algunos cristianos, después de haber cometido algunos errores, se esfuerza mucho para cambiar de sí mismo. No, yo voy a cambiar mi vida. No, yo no quiero que nadie sepa mi vida. No, qué vergüenza. Yo voy a cambiar mi vida. Si la gente supiera mi vida, mi vida va a acabar, mi matrimonio va a acabar. Entonces yo voy a cambiar mi vida. Yo tengo que esforzar más. Va a funcionar 1 o 2 veces. Y luego otra vez usted se cae, se mete más profundo. Al final ya usted no podía hacer nada. En aquel momento, ¿qué tiene que hacer?
busque a la iglesia, busque al siervo de Dios. Mira, pastor, yo tengo esa dificultad. Con corazón humilde, busque la ayuda. Usted tiene que darse cuenta, solo no se puede cambiar, solo no se puede salir. Una vez había una familia. Esa familia viajó a un pueblo cerca de una playa. Aquel día, su familia, que vivía en la playa del mar, que tenía como un criadero caballos. Y aquel día la mamá y su hija estaban montando el caballo. Ellos vivían en una ciudad, pero por medio de vacación, cuando visitaba a sus abuelos, la mamá y su hija estaban tan felices. Cuando la mamá y la hija estaban corriendo con su caballo en la playa, y la mamá no sabía, de repente se abrió una arena movediza. Y el caballo se cayó junto con la mamá. Y la hija, cuando veía mamá, y paraba, y también se hundió. Pero con su esfuerzo, ella con su caballo salió, pero la mamá estaba hundiéndose poco a poco con su caballo. Y su niña regresaba a la casa, le pedía ayuda. Los vecinos que venían llamaban 911 y el vecino también trae un tractor. Todo el día lo sacaba desde esa arena movediza, desde esas situaciones. Solo no podía. Adentro de nuestra vida también hay arena movediza. La gente quiere vivir en la oscuridad. ¿Quién quiere vivir en la oscuridad? Nadie. Pero cuando la gente se desvía por medio de nuestro pensamiento, Satanás aprovecha y luego, yo no puedo andar así. No, yo no puedo hacer en esto. Alguien supiera en eso, ¿qué va a pasar? Dios mío, yo creo que va a acabar mi matrimonio. Va a terminar en eso. Entonces, usted se esfuerza y entonces se hunde más. En aquel momento, Satanás comenzó a condenar. Ve, tú eres así. Tú eres cristiano, mentiroso. Mira tu vida cómo está. Satanás comenzó a engañar, comenzó a condenar, con mucho cuidado. Satanás primero nos da alguna situación muy dulce. Fulano, el pecado es muy dulce, mucho más dulce de azúcar. Pecado es muy rico. Y entonces lamentablemente la gente saborea, rico el pecado. Mira cómo está, pero al final amarga. Satanás condena. Cuando en aquel momento, si usted había nacido de nuevo, usted había creído en el Señor, en aquel momento Satanás condena, pero nuestro Señor Jesucristo, Él funciona como nuestro abogado para defender. Por eso cuando nosotros leemos la Biblia, aquí, primera San Juan capítulo 1, el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros. Capítulo 1, el versículo 8, está diciendo, en aquel momento los gnósticos, ¿qué está diciendo? Nosotros no somos descendientes de Adán. Nosotros no somos así. Nosotros entonces no tenemos el pecado. Así no hay ningún problema. Si pecamos, eso nosotros no pecamos. Entonces ahora dice, todos son mentirosos. No está hablando la verdad. Está criticando, está exhortando. Aquí, el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad.
si confesamos nuestros pecados. Alguna persona tiene dificultades. Ay, pastor, yo tengo que confesar. Mira, aquí, si confesamos nuestro pecado, confesamos en griego homologeo. Homologeo significa reconocer. Si reconociéramos todo nuestro pecado, no es confesar cada cosa, cada artículo. Ponga atención. Cuando nosotros observamos en el tabernáculo, Dios había preparado dos puntos importantes. Uno es la fuente de bronce, otro es el altar del holocausto. Cuando una persona pasa por la puerta, sí o sí tiene que pasar por el altar del holocausto, donde sacrificaba, donde realmente recibía el perdón del pecado. Y luego, antes de ingresar al lugar santo, necesitaba allí lavar mano y mis pies. Muy importante, el altar del holocausto y luego pasar fuente de bronce. ¿Qué significa fuente de bronce? Para limpiar mis manos, mis pies. Cuando una persona recibe la salvación, mis pecados fueron perdonados. ¿Dónde? En la cruz, por medio del sacrificio del Señor. Y luego, después de haber nacido de nuevo como hijo de Dios, cuando comete los pecados, a través del pecado se aleja de la amistad, comunión con el Señor. Por eso Dios nos ha dado por medio de la palabra de Dios. Nuevamente, cómo yo puedo recuperar mi salvación, mi agradecimiento, mi amistad, comunión con Dios. Por medio de la palabra de Dios, Dios nos ha mostrado la sangre de Cristo, cómo perdonó, cómo limpió todo. Algunos cristianos no tienen esa confesión en su vida. Hermano, hay dos tipos de arrepentimiento. Una especie de arrepentimiento, una persona se arrepiente desde su obra hacia Cristo. Nosotros nacimos en este mundo como descendiente de Adán. Por medio de nuestra conciencia humana nos engaña. Mira, tú tienes que hacer tú tienes que hacer otro, tú tienes que ser más fiel, tú tienes que ser más sincero, tú tienes que hacer otro, tú tienes que hacer esto. Entonces mucha gente cuando no conoce la palabra de Dios, ¿cómo piensa? Yo tengo que ser más fiel, yo tengo que ser más sincero. No es eso. Usted tiene que creer en Cristo, usted tiene que reconocer, Señor, nada bueno en mí. Yo no tengo la esperanza en mí. Yo necesito su gracia, su misericordia. Yo quería agradar a Dios por mi esfuerzo. Yo no puedo. No tengo la esperanza en mí. Hoy me muero, realmente me voy a ir al infierno. Romanos capítulo 3, el versículo 24. Estoy destituido de la gloria de Dios. Ten compasión por mí. Eso se llama arrepentimiento. Arrepentimiento no es pedir perdón llorando. No es eso. Reconocer mi origen, Señor. Estoy destituido de la gloria de Dios. Nada que hacer. Para él, para ella, llega la misericordia de Dios y el Espíritu Santo le revela para escuchar la obra de Cristo. Por eso Cordero de Dios vino al mundo, murió por mí. La luz verdaderamente ilumina su corazón, a su entendimiento. Por eso me justificó. Por eso me santificó. Por eso usted ya había nacido de nuevo y luego cuando usted después de vivir en este mundo comete los pecados. Aunque usted ya conoce a Cristo, usted odia, usted miente, usted pelea. Lamentablemente
había caído a alguna situación más seria. Por eso Dios nos permitió la fuente de bronce para realmente arreglar mi amistad con el Señor. Yo también, aunque soy pastor, yo discuto con mi esposa. A veces yo me enojo y luego el Espíritu Santo me habla. Daniel, ¿por qué tú actuaste así? ¿Por qué tú hablaste en esa forma? Yo le pido a Dios, Señor, ten compasión por mí. Tú me compraste. Tú me permitiste tener ese evangelio. Yo fui engañado por Satanás. Padre, no voy a aceptar mis pensamientos. Nuevamente yo quiero fijar mi corazón a la promesa de Dios. Ten compasión por mí. Yo me confieso. No es un sentido, perdóneme mis pecados. Esta vez yo había cometido esto. Ay, Dios mío, perdóneme. Yo tengo que limpiar mis pecados. Eso no es confesión. Lamentablemente la gente no comprende qué es la confesión. Si confesamos, si reconocemos. Aquí, ¿qué dice? El versículo 9. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La Biblia no está diciendo, ya Cristo perdonó nuestro pecado, ya usted va a vivir lo que le da la gana. Nunca, nunca. Cristo limpió, perdonó nuestro pecado, significa para servir al Señor. Porque yo morí juntamente con Cristo, ya no vivo yo. Cuando yo recibí Cristo, ya yo reconocí, yo morí juntamente con Él. Cuando Cristo fue sepultado, mi viejo hombre también fue sepultado. Cuando Él resucitó, nosotros todos resucitamos juntos. Eso significa, usted ya no va a vivir para sí mismo. Usted va a vivir para la gloria de Dios. Por eso, muy importante, nuestro Señor Jesucristo nos entregó eterna redención. Él es nuestro abogado. Él tiene habilidad de limpiarnos y aceptar toda nuestra iniquidad y pecados para servir al Señor. El que puede aceptar todos nuestros pecados y fallas, nos perdona y tratar con ellos. Si confesamos es por asociación y habilidad, no por expiación. Yo estoy muy agradecido por este momento. A través de la palabra de Dios nos enseña. Realmente nuestro Señor Jesucristo vino al mundo. Él es como nuestro abogado. Mira aquí capítulo 12, el versículo 1, cómo está diciendo, hijitos míos, con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto, hijitos míos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Hermanos, alguien tal vez está pensando, el Señor no me va a permitir. El Señor no me va a recuperar mi corazón. No, esta mañana Él le ama. Esta mañana Él aprecia a usted. Lamentablemente usted había desviado. Lamentablemente usted había caído en la oscuridad. Pero la palabra de Dios, el amor de Cristo puede recuperar su corazón. Abre su corazón. Usted en vez de esforzar, por favor, abre su corazón. Él, aquel que aboga, nos limpia de todo justo. Realmente holocausto por el pecado del mundo Él murió. Por eso aquel día nuestro Señor resucitó. Jesús resucitó porque la paga del pecado es la muerte. Volverse justo lavó nuestro pecado. El Señor, ¿cómo hizo? Hemos sido santificados y hizo perfecto por siempre.
Nuestro Señor cambió su vida, cambió su corazón, abre su corazón, no acepta la condenación de Satanás. Por eso nosotros también participamos la Santa Cena, para participar el pan y la copa. Eso es para recordar sacrificio de Cristo. Realmente nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre por nosotros. La palabra del Señor nos enseña: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Mucha gente piensa: soy pecador, yo tengo que limpiar mis pecados. Si la sangre de Cristo no ha limpiado sus pecados, ¿usted cómo puede limpiar sus pecados? Eso no es el regalo de Dios. Realmente nuestro Señor Jesucristo nos permite. Por eso Dios nos permite la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo nos guía, creciendo hacia Dios, mi corazón, estando bajo el control del Espíritu Santo, como 1 de Pedro 3:21, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Claro que sí, el Espíritu Santo nos redarguye. El Espíritu Santo nos da la esperanza. El Espíritu Santo toca nuestro corazón. El Espíritu de Dios también nos ofrece justicia de Dios. Muy importante la característica de nuestro Señor Jesucristo, su santidad, su justicia. A través de la fe, Él nos llevará, nos guiará. No sé quitarse la suciedad de la carne, es moviéndose hacia Dios, buscando el Espíritu Santo. Mientras vivamos en este mundo, tenemos la carne, pero el Espíritu Santo llena en nosotros, nos guía. Última palabra, nuestro Señor Jesucristo, que dice: consumado es. Yo pagué todo, yo terminé todo para nosotros. Hermanos, yo estoy muy agradecido por esta mañana. Apóstol Juan quería explicarnos el amor de Dios hacia nosotros. Él vino al mundo para mostrarnos la gloria de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo quería transmitirnos por medio de la fe que tenga la vida eterna. Es un regalo de Dios. Luego nos permite el perdón del pecado por su sacrificio. ¿Todavía usted tiene el pecado en su corazón? Por favor, llámenos. Queremos ayudarle, explicar el amor de Cristo hacia usted. Por medio de la sangre de Cristo, usted puede recibir el perdón del pecado. Por medio del poder de la sangre de Cristo, usted puede ser justificado, santificado. No por mí mismo como yo puedo. Usted solo no se puede. Pero la sangre de Cristo, que sí, el poder de Dios, por su sacrificio de su Hijo único, a través de su poder puede limpiar todos sus pecados, más blanco que la nieve. Por eso Dios envió su Hijo único para usted, para nosotros. Esta mañana compartimos hasta aquí.